Buenas tardes. Hola, Betty querida, ¿cómo estás? Comenzamos en un ratito. Esperemos que más llega. Bien, gracias. Recién saliendo del trabajo. Y tranqui. Hoy día vamos a hacer una sesión mucho más breve que la anterior. No va a durar unas 3 horas, sino que vamos a estar hasta tipo 6:30. Ok, gracias.
Aló, buenas tardes. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Estamos esperando un ratito más, yo creo que en Ah, ya, de 2 minutos no había. comenzamos, Ya, ¿ya? Igual, le decía a Yoreti que hoy día el módulo va a durar menos, va a durar hasta las 6:30 más o menos, ¿ya? ya. Esperemos un ratito para que se conecte y comenzar. Hola Carmen, ¿cómo estás? Estamos esperando que llegue alguien más y comenzamos. Le decía a Yoreti y a Jacqueline que hoy día vamos. Hola, hola. Oye, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por tus logros esta semana con tu escuela. Gracias, Breno. Hay que hacer ese reconocimiento porque es importante. Le decía a Yoreti y a Jacqueline que vamos a comenzar un ratito más y esta sesión va a durar menos, va a durar hasta las 6:30. ¿Ya? Ya, mira, yo te cuento que Norma se va a unir en un rato más y Jimena en otro rato más porque están en reunión. No hay problema. Si yo entiendo porque estamos fin de año y hay un montón de cosas Sí, aglutinadas, pero sí, igual hay que realizar el emporio y cómo se llama. claro. Pero sí vamos a durar mucho menos en este módulo. Vamos a durar hasta las 6:30. ¿Ya? Así que esperemos, Estamos todos. esperemos un minutito más y comenzamos. Un minutito. Cuéntanos mientras yo comparto pantalla. Todo eso. Cuéntanos. Sí, les cuento que la verdad es que Matías obtuvo el segundo lugar provincial, ¿ya? Y luego todos los trabajos provinciales participaron en el concurso regional y ahí él obtuvo el tercer lugar. Gracias, Breno, por subir uno. Pero su mérito, digamos, es que es el único estudiante de la provincia del Limarí, que son 5 comunas, que ocupó uno de los lugares regionales, digamos. Y viene bien interesante su creación, Breno, toca la Sí, señora Coma, sí. sí, Eh, está bien. sí. Lo importante es que estaba bien escrito, o sea, él lo leyó, pero en el video que yo vi, pero que estaba bien escrito, sí, que estaba dirigido a un público. Está bueno ahí. Claro. Qué bueno que les vaya bien. Bueno, espero que ya Kelly, Joret y Cecilia estén bien. Cecilia nos acompaña es amiga mía, me acompaña, o sea, su hija es amiga mía, Mayra, desde Valparaíso. Ella es encargada, sí, corrígeme, de la biblioteca del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Soy la encargada de la sala de lectura del Museo de Historia Natural de Valparaíso Así es. y hago fomento a la lectura, ¿Cuál es? comprensión lectora. Así que está Eso. invitada como buena amiga. El Emporio siempre está abierto. Ya nos queda muy poquito este módulo y el último, que es el jueves 16 de diciembre.
Y de ahí en la entrega de la certificación para las y los que han estado participando. Se nos queda muy poquito. Y este módulo, que está a mi cargo, es bien práctico. Tiene su base teórica, como todo, que es con la que vamos a partir ahora, pero es bien práctico. Vamos a modelar una estrategia de comprensión lectora, para la comprensión lectora. ¿Ya? En la pantalla, o no, se ve. Sí, sí se ve. Grabando esto. Sí. La organización del módulo de hoy, como les contaba, vamos a ver comprensión lectora, los niveles de comprensión lectora según Barrett, que es un autor del año 60, pero que su teoría prevaleció en el tiempo porque es la más sensata, podríamos decir, al contexto de lecturas actual. Hay alguna, vamos a también ver las estrategias de dos autoras, Condemarín, Mabel Condemarín y Solé, que plantean que la lectura como proceso debe desarrollarse en un antes, durante y después. O sea, no leemos al tiro y después respondemos preguntas, sino que el proceso de comprensión lectora es mucho más que eso, más integral. Primero hay un antes, donde se activan conocimientos previos, ¿cierto? Donde definimos un objetivo de lectura, donde establecemos predicciones. Después hay un durante, que es cuando estamos leyendo, donde hay otras estrategias que podemos utilizar. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día, un poquito. Vamos a llegar, como les contaba, al modelamiento de una de las estrategias, que es la actividad 1, y la actividad 2 y actividad 3 quedan en el drive nuestro del Emporio, compartidas para que ustedes si quisieran desarrollarlas, pudieran hacerlo. El modelamiento con la actividad 2 es con un texto no literario. En este módulo vamos a alcanzar a ver un texto literario. Como les contaba hoy día, para las y los que se están integrando, no vamos a estar las 3 horas, sino que vamos a estar un poquito menos. Por lo que no vamos a alcanzar a modelar la actividad 2 y la actividad 3, pero todo ese material igual va a estar contemplado dentro del Drive. Y queda abierto para que ustedes lo puedan utilizar. Pero lo importante es partir por esto, ¿no? Ir definiendo, ir contextualizando, y para eso, como todos los emporios, hay no una evaluación, pero hay una actividad, ¿no? Una actividad que va validando su participación en el emporio. Bueno, los otros docentes le envían cosas para la casa, por decirlo. Yo no. Yo voy a considerar su participación como parte de la actividad del portafolio, ¿ya? Así que es importante que estén participando, opinando, porque para modelar la estrategia se requiere mucha pregunta y mucha respuesta simultánea y acotada. Así que eso. Quisiera partir preguntándole qué es la comprensión lectora y cómo la definirían ustedes. ¿Cómo definen la comprensión lectora? En palabras simples, nada complejo. ¿Cómo entendemos lo que estamos leyendo? ¿Cómo entendemos lo que estamos leyendo? ¿Cierto? Deme un segundo para ir anotando aquí en el cuadernito. Claro, ¿cómo entendemos lo que vamos leyendo? O lo que leímos. Lo que leímos. ¿Qué Jacqueline, Cecilia? Yo creo que es una capacidad que vamos desarrollando, que tiene diferentes habilidades y tenemos que ir desarrollando con la edad. Sí. ¿Cierto? Hay una relación con los grados de maduración del cerebro, del sistema cognitivo, ¿cierto? Ahí involucrado, como bien dice Jacqueline. Entonces, capacidad que se va desarrollando en el tiempo.
según las edades, ¿cierto? Carmen nos decía que es cómo entendemos lo que leímos, ¿no? Y yo me quedo con, y les comparto a ustedes, con esta manera de comprender la comprensión que es desde tres tipos: uno literal, uno interpretativo y un tipo crítico valorativo. Estas definiciones son consideradas por Parodi, que es un autor investigador de la Universidad Católica de Valparaíso, y él plantea que la comprensión lectora se puede distinguir en tres tipos, ¿no? Que actúan a veces simultáneamente o a veces cada una por separado, pero casi la mayoría por simultáneo. El literal corresponde a la captación de lo dicho explícitamente en el texto, esa es la comprensión literal. Está ahí porque, por ejemplo, es un dato, una estadística, un número, el nombre de un personaje, está ahí concretamente y uno, ¿cierto?, lo tiene que inferir así. Está bueno, y ahora viene la inferencia. La comprensión interpretativa inferencial, que también actúa como la extracción de información, pero que no está explícita en el texto. Y por último, la crítica o valorativa, que corresponde a la reflexión y análisis que el lector hace de lo leído de acuerdo con su propia escala de valores. Esa es la tercera comprensión, pero como les decía, estas actúan a veces en simultáneo, depende siempre del objetivo que tenemos con la lectura. El objetivo variado, desde leer un instructivo hasta leer, ¿cierto?, una novela, algo más literario. Entonces, estos tres tipos de comprensión van orgánicamente interrelacionados. Pero Parodi nos dice que un texto escrito, comprender un texto escrito, actualmente no solamente es comprender el texto y la letra escrita, también es comprender que hay que leer imágenes, hay que interrelacionar esas imágenes con el texto, o está el video, o sea, la lectura multimodal, ¿no?, que lo vimos los módulos pasados, la importancia de considerar la multimodalidad. Pero en concreto, y ya más desde una definición bien cognitiva, que encuentro interesante porque es operativa a nuestro sistema neuronal, él dice que la comprensión de un texto es un proceso mental constructivo e intencionado, en el que el lector elabora una interpretación de los significados textuales, basándose tanto en la información del texto como en sus conocimientos previos y de acuerdo con su objetivo de lectura, acorde con las demandas del medio social. Y es muy importante rescatar, porque se va a repetir a lo largo de esta presentación, la activación de conocimientos previos que corresponde a la fase anterior de la lectura, en la cual la o el lector, el aprendiz, el estudiante, el adulto que esté leyendo, se realiza él o realiza con otro una activación de conocimientos previos, en la cual, por medio de el análisis de la superestructura del texto, es decir, leemos el título, vemos cómo está, si es verso, si es prosa, o sea, identificamos la superestructura del texto. Ante eso, activamos conocimientos previos. Entonces, si el título es el puñetazo lingüístico, análisis de los insultos en Chile, uno se va a formar una idea de qué ideas tiene sobre el insulto. Entonces va a crear un conocimiento previo. Después va a pasar a lo que es durante de la escritura, siempre ceñido o mediado por un objetivo de lectura. ¿Ya? Esto es muy importante. O sea, para leer un instructivo hay un objetivo de lectura. Para leer una novela hay un objetivo de lectura, que es el placer, por ejemplo, ¿no?, en una novela. Comprensión de los textos escritos como un proceso multidimensional. Esto desde la neurolectura. Parodi también define que hay tres dimensiones que se interrelacionan en la comprensión de los textos, escritos y multimodales. Está la dimensión biológica, porque ocurre en el cuerpo del lector, específicamente en su cerebro, y aquí abro un paréntesis, porque, bueno, en el Drive hay un libro estupendo que se llama El cerebro lector, y el cerebro lector es
una investigación muy acuciosa, pero escrita en un lenguaje muy entretenido, didáctico, que habla sobre nuestro cerebro y la adaptación que tuvo el cerebro en la evolución para leer. O sea, el cerebro humano al principio, hace 600.000 millones de años, no estaba adaptado, se adaptó, se recicló parte de su materia para poder leer. Y esta evolución no fue inmediata, se adaptó. Entonces, siempre comprender que la comprensión lectora está y viene en el cerebro, que está y la posee un cuerpo, o sea, no es algo abstracto, como se cree. La dimensión cognitiva, que la comprensión es un proceso que involucra la mente, ¿cierto? Como decíamos, y la mente, la dimensión cognitiva ya no está solo en el cuerpo, está, o sea, en una parte del cuerpo, que es el cerebro, sino que la dimensión cognitiva está en todo el cuerpo, porque la mente está en todo el cuerpo, no está en el cerebro solamente. Cerebro-mente son distintos, ¿no? Estos grandes autores como Francisco Varela, son chilenos, Francisco Varela, Humberto Maturana, nos van a hablar de la importancia de la dimensión cognitiva en el aprendizaje, de su importancia, y por eso de la importancia de las emociones. Y ellos van a postular que la mente no está en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo, porque el sistema nervioso está en todo el cuerpo. Entonces, la comprensión lectora es mucho más lo que creemos. La dimensión textual, ¿cierto? Donde el texto debe ser entendido desde una concepción semántica, donde hay distintos significados que se van decodificando, que se van entendiendo, a veces con otros, a veces solos, como lectores, hay distintas opciones. Estos incorporan palabras, imagen y otros elementos comunicativos. Una dimensión social muy importante que se incorpora en esta concepción, porque leer y la comprensión es social, ¿cierto? Uno comprende para poder mediar mejor en el mundo, para poder llegar mejor al mundo, entenderlo mejor. Entonces, en ese sentido, la comprensión es un acto social, situado, que se desarrolla en un contexto donde hay un desempeñar de roles de distintos actores, el lector y el autor, el lector y el mediador que esté con él, o su grupo de amigos, ¿no? Entonces, estas son las 4 dimensiones según Parodi. Ahí está la bibliografía. Este artículo también está en el Drive, que yo siempre les comparto, y que en un ratito voy a pegar en el chat. Pero para no perderme en la disertación, voy a seguir y en un ratito más les voy a compartir el link de donde están todos estos textos y todo este material, ¿ya? En el Drive. Bueno, después de esas definiciones sobre comprensión, yo quería compartirles las taxonomías de Barrett, ¿ya? En donde este autor nos dice que hay 5 niveles de comprensión lectora, en los cuales es necesario ejercitarse, en los cuales debería estar funcionando como matriz de comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, en un antes abarcamos la comprensión literal y la reorganización. En un durante, la lectura, siempre enfocado en la lectura, de eso estoy hablando. En un durante nos detenemos en la comprensión inferencial. Y en el después de la lectura, cuando ya terminamos de leer, tenemos una lectura crítica y la apreciación de los lectores. Esa sería más o menos la estructura que vamos a ver en este momento. Pero Barrett, con que coopera, no es con el antes, el durante, el después, sino que es con estos 5 niveles, que actúan también a veces simultáneamente, a veces por separado, depende de nuestro objetivo de lectura. Entonces habla de que la comprensión literal, en la comprensión literal, el lector recoge información explícita en el texto, detalles, rasgos de los personajes, relaciones, causa-efecto, ideas principales. En otro nivel reorganiza
la lectura, la información, los datos del texto por medio de resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, infografías, gráficos. Un tercer nivel donde el lector debe inferir situaciones, ¿no? Aquí en la inferencia hay que detenerse porque la inferencia se consigue muchas veces con la experiencia previa del lector. ¿Qué sabe sobre ese tema? Que esa información que no está explícita, que está implícita, por medio de su experiencia puede decodificar, ¿no? A eso se refiere un poco inferencial, y también a la construcción de imágenes, de la imaginería. También son algunos de los resultados de la neurolectura y la neurociencia, que es muy importante el factor de imaginería, o sea, imaginar mucha imagen en cuanto a la relación de la lectura. ¿Se acuerdan cuando veíamos los cromos mentales con Mistral? Como por ahí va, ¿no? Los cromos mentales, esta imaginería. Para que sea sugerente la lectura, uno tiene que estar leyendo párrafo por párrafo, línea por, oración por oración, configurándose escenas, como un montaje cinematográfico en la cabeza, como un teatro, como si uno fuera armando un teatrito chiquitito en el cerebro. Es la imaginación, pero también la emoción. La emoción va a ser muy importante en la parte inferencial, para poder lograrla. Porque si por medio del afecto se logra remover, se va a entender mejor, se va a entender completamente, porque va a estar el cuerpo involucrado en esa identificación. También la lectura crítica, que Montemarín y Solé van a sugerir que dentro de estas estrategias sean consideradas después de la lectura, y en las cuales aquí ya el estudiante o el aprendiz o el lector puede emitir juicios sobre el texto, puede comparar criterios, también la apreciación lectora, que suma a estas otras a estos 4 niveles, para que el lector pueda crear su comentario de texto, su apreciación del texto, su apreciación final. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Me dicen nomás? Quedan algunas cositas. Bueno, igual la presentación va a quedar todo grabado y arriba en el canal de YouTube, como siempre. Público y liberado. Bueno, esto es lo mismo, pero por medio de otra infografía que yo quise compartir aquí con ustedes. El nivel literal y la reorganización de la información que decíamos, la comprensión inferencial, la apreciación lectora, ¿cierto? La lectura crítica. Sí. Bueno, aquí entramos como a las estrategias propiamente tal, y las estrategias a mí me sorprendieron cuando yo las estudié, porque lo hice siempre pensando en que no quería nada teórico, sino que yo quería algo práctico, o sea, que lo teórico fuera completamente práctico, para que pudiera ser adaptable dependiendo del contexto, ¿no? Si son niños, si son estudiantes, si son escolares o adultos, pudieran ser interesantes estas estrategias. O sea, antes, durante y después se puede practicar con cualquier edad, yo creo, obviamente matizando y suavizando cada requerimiento, y además el rol fundamental del mediador, ¿no? Que por eso estamos convocados en el Emporio, porque el rol del mediador, ya está dicho y sobredicho por los expertos, que es importantísimo, y no solamente por los expertos, por pensadores rusos, y bueno, distintos, Vygotsky, ¿no? Cuando hablaba el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, en la cual el docente, el mediador, apoya completamente en el proceso de comprensión al estudiante. Lo apoya no de manera invasiva, sino que ahí, sugiriéndole una estrategia, un andamiaje. No es como estar completamente, pero es estar. Bueno, pero me fui en la ola. A lo que nos convocaba era que yo quería buscar teoría práctica, ¿cierto? Teoría que fuera práctica. Y por gracia, estos manuales
Esta teoría son casi manuales, entonces son muy llevaderas. Voy a compartir nomás, me van a dar un segundito, yo creo que es importante compartir el link, ¿ya? Me dan un segundito, el link del Drive, porque ahora hay una nueva carpeta, que es la carpeta de la sesión de hoy. Y ahí yo tengo todo ordenadito, los textos para que ustedes puedan tener acceso, ¿cierto? Para que puedan, cuando lo necesiten, replicarlo en sus contextos. Enlace, copiar enlace, y lo voy a pegar en el chat. Ustedes pueden ir revisándolo. Ahí lo invito a los que están presentes que por favor escriban en el chat su nombre también, ¿ya? Para registrar la asistencia. Volvemos, ahí está en el chat. ¿Está en el chat, cierto? ¿O no? Sí, sí está. Sí, ya. Está ¿Y ahora se ve la presentación o se ve la carpeta de Drive? la presentación Ya, súper. de la carpeta. Sí, aquí. Entonces, ahora volvimos a la presentación. Y aquí en esta infografía se muestran el predice, el visualiza, el pregunta, conecta, identifica, infiere, evalúa, que también se van sumando, como vemos, a la estrategia. Y esta estrategia se plantean en un antes, durante y después de la lectura, porque se concibe que la lectura es un proceso recursivo, que no es fijo, sino que uno vuelve, de hecho, relee la importancia de la relectura. Entonces, hay distintas estrategias. Y aquí vamos entrando ya en terreno. Por ejemplo, la predice. Determina de qué crees que habla el texto, apoyándote en el título, texto e imagen. Era lo que yo les contaba, ¿no? Esta mirada como este paneo que uno debiera hacer al principio al texto que va a leer, que es fijarse en la imagen, en el título, suponer cosas, una mirada preliminar, establecer predicciones, después visualizar por medio de lo mental una imagen. Las preguntas son muy importantes. Las preguntas no solamente al final de la lectura, sino que entre medio de la lectura. Ahí vamos a ver una estrategia que se llama la lectura línea por línea, que no es que vamos por oración a oración, sino que también puede ser por párrafo. Y entre esas lecturas se intercalan preguntas. Uno lee un párrafo de un texto, preguntas. Uno lee otro párrafo del texto, preguntas. Así, no solamente al final las preguntas, sino que entre medio, porque eso hace que el acompañamiento sea mucho más efectivo. No se deja al aprendiz, al lector, al estudiante solo con la lectura, sino que la idea de esta estrategia es que esté siempre acompañado. Que esa estrategia él pueda aplicarlas autónomamente. Y ahí él conecta, él identifica, él infiere, ¿cierto? Él evalúa. Y aquí ya entramos de lleno a las estrategias que yo quisiera compartir con ustedes esta tarde y que vamos a modelar en la actividad que vamos a desarrollar en unos minutos más, en los cuales ustedes van a tener que ayudarme porque es parte de la evaluación de la actividad que corresponde al módulo de hoy. Para que se vea el modelamiento, ¿no? Cómo funciona la estrategia. Y aquí en las estrategias antes está el transmitir motivación, lo primero, ¿no? Arengar, llamar a motivarse. Y para eso, antes que eso, es definir qué texto. Siempre pensar el texto sea adecuado para la edad que estamos con la edad que estamos mediando, ¿no? Que sea entretenido, que le interese al aprendiz, al lector, al estudiante, el texto que se va a leer. Después de que está ese interés, y que está esa relación también, y ahí hay una pista, que ese texto va a poder seleccionarse, curarse, si estamos atentos del contexto que vive esa edad, ¿no? El adolescente que está viviendo, ¿qué texto quizá es más indicado para leer con él? Uno tendría que saberlo, ¿no? También estar atento de eso.
Y de ahí uno aprende, activa la motivación, no sé, aquí yo puse una forma, ¿no? Así como, eres capaz, puedes hacerlo, será una lectura interesante, una actividad placentera. O sea, ahí ustedes tienen que, pueden ocupar quizá otra estrategia, otra forma. Pero a mí me parece que hay que activar la motivación. Definir el objetivo de lectura es muy importante. Si se me corta es porque voy en ruta. Miren, y no hay problema. Bueno, el objetivo de lectura, como les decía al comienzo, es muy importante. Uno tiene que definir para qué va a leer. ¿Para qué voy a leer? ¿Voy a leer para obtener información precisa? ¿Voy a leer para seguir instrucciones? ¿Para obtener información general? ¿Voy a leer para aprender? ¿Para revisar un escrito propio? ¿Voy a leer por placer? ¿Voy a leer para comunicar un texto a un auditorio? ¿Voy a leer para practicar lectura en voz alta? ¿Voy a leer para dar cuenta que se ha comprendido? ¿Me entienden? Uno tiene que tener claro el objetivo de lectura. Eso es lo que le tiene que lograr transmitir al aprendiz, que cuando él lea un texto autónomamente, solito, tiene que definir por qué va a leer. Y eso le va a servir, porque después va a permitir que en su mente exista una interconexión más rápida, más fácil. De hecho, y haciendo otro paréntesis, que me gusta compartir esto con ustedes, porque además que lo estoy aprendiendo, no saco de nada mantenerlo para mí, ¿no? Que resulta que cuando uno se acostumbra a aprender, aprende mejor. Después, y aprende más fácil después. Es así de simple. Entonces, eso es el hábito que nosotros tenemos que lograr transmitir y que es tan difícil. Porque el que está siempre aprendiendo, después ya aprende gozosamente. Ya la neurona la tiene así como lista. Entonces, el cerebro ya sabe cómo a crear las taxonomías, crear los conceptos, relacionarlos, ya empieza a hacer ese ejercicio, porque uno está claro de por qué está leyendo. Eso lo dice la neurociencia, ¿cierto? Esto, los últimos estudios, desde el enfoque en activo, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, el objetivo de lectura. Después, la otra estrategia, estamos en el antes de la comprensión. La activación, vimos que era importante la motivación, el objetivo, definir el objetivo de lectura, la activación de conocimientos previos. Esto, que también hablamos anterior, es muy importante. ¿Qué sé yo acerca de un texto? Entonces, para eso, podemos compartir información general sobre lo que se va a leer, es decir, decirle al aprendiz, vamos a leer un texto sobre la crisis climática. ¿Qué saben ustedes sobre la crisis climática? Entonces ahí vamos activando. O le enseñamos a fijarse en un aspecto estratégico del texto que le va a dar sentido, que le va a activar los conocimientos previos, como puede ser el título, o una imagen, o un párrafo en especial. Así el estudiante va a poder exponer lo que conoce sobre el tema y empezar la lectura no desde cero, así como de sopetón, que eso es lo que hay que evitar, que la lectura sea de sopetón. Tiene que ser siempre graduada y recursiva. Establecer predicciones sobre el texto. ¿De qué piensan que va a hablar? La mirada preliminar, como les contaba, las predicciones, también muy importante. Basarse para eso en los mismos aspectos retenidos anteriormente, en la superestructura del texto, o sea, ese paneo que uno hace, los títulos, las ilustraciones, el encabezamiento, etc. Esta técnica que les quería compartir a ustedes también es para textos no literarios. Ya, ahora en unos minutos vamos a modelar una estrategia de comprensión lectora, pero con un texto literario. Pero este cuadrito es para no literarios, ya como sabemos que son el ensayo, las crónicas, aunque las crónicas igual a veces son más narrativas, pero deberían ser por el género referencial, más no literaria, pero todo lo que no es literario, y para eso se plantea este cuadrito, que se llama la técnica CQA, en la cual comenzamos y se pregunta, ¿qué sé sobre el tema? Entonces le decimos al aprendiz, vamos a hablar
sobre, no sé, algo más feliz que el calentamiento global, que puede ser. Eh, no sé, vamos a hablar de las ventajas de la lectura en tu cerebrito, en el cerebrito de los niños. Ya, entonces, yo le pregunto en esta tablita, ¿qué sabe usted sobre el tema? Y ahí él me va a escribir o me va a decir en oral qué sabe sobre el tema. Él va a decir quizá, no sé, en cuanto al cerebro, no sé cuánta información tenga. Alguna referencia va a ser, pero todo sirve. Ahí va a depender del texto. Y después se le pregunta, ¿qué quisiera saber sobre cómo el cerebro, la ventaja de la lectura en el cerebro? ¿Qué quisiera saber sobre eso? Él va a decir, bueno, yo quisiera saber cómo entonces poder practicarlo, cómo aplicarlo, no sé, estoy suponiendo. Y que he aprendido queda ahí al final, queda en suspenso, no se responde hasta el final, pero se presenta al principio. Esa es como la estrategia. ¿Entiendes? Se presenta al principio, en la activación de conocimientos previos, en el antes, esta tablita. Pero esa última queda ahí, así como en suspenso, en ascua. ¿Ya? Y aquí ya pasamos al durante de la lectura. Las estrategias durantes pueden ser identificar, no pueden ser, deben ser, identificar información relevante o las ideas principales. Condemarín nos va a decir que los lectores necesitan saber qué es la idea principal y para qué les va a servir la extracción de la idea principal. Para eso deben poder encontrar los lazos necesarios entre lo que buscan, sus objetivos de lectura, sus conocimientos previos. ¿Ya? Entonces, en el durante siempre es importante la identificación de las ideas principales, va a ser una de las estrategias quizá sine qua non en cuanto es lo que se requiere, hasta en un instructivo, hasta en un cuento, hasta en un poema, uno necesita ir extrayendo las ideas principales de cada párrafo, estrofa. Y aquí viene la importancia de la pregunta. ¿En qué momento hacemos las preguntas? Aquí lo que recomienda la autora es hacerlas durante todo el proceso, durante el antes, el durante, el después. Como vimos anteriormente, en el antes hay preguntas. Y las preguntas pueden ser suministradas de distintas formas, dependiendo del contexto. La que a mí me parece muy interesante, porque ya la he practicado con algunos grupos, es las que están intercaladas estratégicamente en el texto, lo que les contaba adelante, que consiste en que vamos leyendo por una estrategia que se llama lectura línea por línea, que no quiere decir que vamos a ir por frases, sino que puede ser perfectamente por párrafo, por estrofa, y de ahí vamos leyendo, y después de terminar esa lectura, el docente o el mediador intercala una pregunta. Pero esa pregunta, ir en el durante de la lectura, no va a ser tanto sobre su opinión, su aspecto más subjetivo. Esa pregunta va a ir al contenido. Le va a preguntar por la idea principal, de una manera camuflada, pero, ¿me entiende? Esa pregunta va a ir al contenido. Estas preguntas intercaladas, por ejemplo, dice un dato. Está leyendo una infografía sobre la tasa de suicidio. No sé, se me ocurre eso. Y en esta infografía de la tasa de suicidio dice que en América, o sea, en Latinoamérica, son menores a Europa. ¿Ya? Entonces, leyeron eso en el párrafo, y después yo pregunto inmediatamente, ¿en qué continente es más alto el nivel de tasa de suicidio? Y ahí me tendría que decir, en Europa. Estas preguntas no son tan subjetivas, las que están intercaladas en el texto tendrían que ir más bien a aportar a que el estudiante pueda identificar las ideas relevantes, los datos. Por ahí vamos a eso, ¿ya? Porque las preguntas subjetivas son importantísimas, según estos autores, tendrían más bien al final, al después de la lectura, para no perder el sentido, ¿no? El contenido esencial del texto, que es lo que queremos hacer como lectores. Bueno, la estrategia de la imagen es mental y las respuestas afectivas, que también la adelanté al comienzo, importantísimas. Ir creando, suponiendo escenarios
en la mente, como si fuera un montaje teatral, ¿no? Ahí uno va armándose esto, pero siempre releyendo, volviendo al sentido. No leer rápidamente, o sea, yo creo que todos los que nos gusta leer y que nos gusta fomentar la lectura, sabemos que para leer no se lee rápido. Hay que leer rápido, o sea, con apremio. Si uno tiene el ritmo de leer rápido, genial, pero me refiero a que no con apremio, sino que debería ser una actividad detenida, pausada. Monitorear la lectura y el control de errores de la comprensión, muy importante. De hecho, en esta estrategia que vamos a modelar a continuación, vamos a ir por allá. Vamos a hacer un ejercicio metacognitivo. El monitorear la lectura y controlar los errores de comprensión se resumen cuando hablamos de lo metacognitivo. Es decir, analizamos cómo estamos leyendo, salimos de la lectura ya. O sea, estamos leyendo un texto y además nos salimos de la lectura como, como se dice, desdoblarse, uno se desdobla y dice, ay, pero ¿por qué no estoy entendiendo esto? ¿Por qué lo estoy entendiendo de otra forma? Entonces uno vuelve, ¿no? Y ahí se produce la relectura. Pero el monitoreo, el control de los errores de comprensión es muy importante tenerlos presentes, porque en eso se está fallando, ¿no? En eso se está fallando actualmente. Ustedes saben los índices, estadísticas, todas bien oscuras sobre la comprensión lectora. No sé, son cifras, yo creo que habría que acompañarlas de algo más cualitativo para entenderlas, pero igual son cifras y dicen algo. Hay baja comprensión lectora, mala comprensión lectora, y lo vivimos y lo vemos a diario. Y para allá vamos, a ver qué se puede hacer. Tomar notas también como estrategia muy importante, los esquemas, los mapas mentales, dibujos. Yo pongo tomar notas porque es lo más simple y lo más a mano. Aquí pasamos a estrategias después de la lectura. Se van quedando muchas en el tintero, pero esas están en los manuales que yo les compartí en el Drive, que dice texto. Y una carpeta en el módulo 7 que dice textos, y ahí están los manuales. Pero estas son las que yo les he querido compartir en esta ocasión. Y después de la lectura, ¿qué se produce? El típico resumen, que es muy necesario, las fichas de lectura, y para eso existe una forma quizá más cognitiva de realizar ese resumen, más simplificadora por medio de la estructura que aparece aquí, ¿no? Que primero omitimos la información que no es relevante, como que la sacamos al lado, seleccionamos solamente lo que necesitamos de esa lectura, lo que necesitamos saber de acuerdo a nuestro objetivo de lectura, y es que en el caso fuera mucho más técnico, pero quizás si una novela no es tan así, pero si es más algo técnico, seleccionamos la información que necesitamos, después generalizamos, y ahí comenzamos a plantear cómo en esa generalización es como pensamos la redacción que va a venir después para crear ese resumen. Entonces, seleccionamos, generalizamos, o sea, pensamos ese fragmento, esa cita que nos ilumina la idea relevante, la llevamos a nuestra mente y de ahí la aplicamos a la escritura y la integramos, le damos forma en el resumen. Para ese resumen pueden existir organizadores gráficos, ciertos esquemas, y aquí también entra la lectura crítica o la apreciación que tiene que ver con cómo ya el lector se posiciona valorativamente, valóricamente, moralmente, subjetivamente en el texto. Esa es la lectura crítica. Y vale decir que lo crítico no es malo, ya que hay a veces problemas, como que no se entiende, que lo crítico es algo malo. No, lo crítico es la capacidad que tenemos los seres humanos pensantes para razonar en cuanto a la factibilidad de algo, no, o a la plausibilidad, a su verificación, ¿no? Lo crítico no es malo. Es al igual cuando se habla de discusión, entonces, se espantan. No, la discusión es necesaria. Es necesario entender, comprender al otro. Crítica, discusión, todas esas palabras hay que reformularlas muchas veces.
Y la lectura crítica tiene que ver con eso, ¿no? Con el posicionamiento del lector, el posicionamiento subjetivo, valórico, moral del lector. Bueno, ahí de ahí yo también les iba a compartir las estrategias para hábitos de discusión y comentario de texto, pero ahora vamos a pasar a modelar la actividad, porque como les contaba va a ser más cortito, pero esta estrategia que es distinta a la anterior, esta es otra estrategia que es para el desarrollo de hábitos de discusión y comentario de textos. Va a quedar el esquema, esta es la teoría que yo simplifiqué en el esquema, que también va a quedar disponible. Pero vamos a pasar al modelamiento, ¿ya? Así que vamos a hacer 5 minutitos de receso y vamos a volver al modelamiento y voy a dejar compartiendo al tiro la presentación. Ustedes me dicen si la ven o no, ya, por favor. Sí, se ve. ¿Se ve la raíz del rosal? Sí, Ya. Vamos a modelar una de las estrategias con un cuento inédito, casi inédito de Gabriela Mistral, que nadie conoce, muy pocos, y que es una premisa, y yo cachureando ahí en los archivos me encontré, y es precioso, y con este texto vamos a modelar una de las estrategias, en 5 minutitos más. Breno, pero Dígame. dice desarrollo de hábitos de discusión. Ah, no, Eso es lo que entonces, se ve. ya, gracias por corregirme, Carmen, porque esta es la que se tiene que ver. Ahí sí, la raíz del rosal. ahí sí. Mm. Vamos a modelar la estrategia de la raíz del rosal. En un ratito más. 5 minutos. Vayan a hacerse un cafecito, a tomar agua. Bueno, hace tanto calor que no sé si café. Pero ahí ustedes. Nos vemos un ratito. 5 Ok, minutos. gracias. No, pues así como este. Aquí el velador no la cama blanca.
Vamos volviendo. Como les contaba, mientras vuelven, aquí voy a requerir su participación, por favor. Si gustan, para que no sea tan desordenado, pueden ir levantando la mano. Yo veo aquí, en el panel, o activan su audio y bien, ¿ok? Ahí ustedes se adecuan. Pero antes de partir, quisiera comentarles lo que queda del Emporio. Esta es la penúltima sesión, el penúltimo módulo, y el último es el jueves 16 de diciembre. Y la certificación va a ser, yo creo que a finales de diciembre, y esta certificación, porque vemos que lo de la pandemia no anda bien, y además para que puedan participar todas y todos, vamos a hacerla por Zoom, y va a ser transmitida también por el canal de YouTube del Emporio, cosa que llegue a todos los que ustedes quieran que llegue, si hay familiares, y ahí yo les voy a entregar su certificación con, con el sello del Plan Nacional de la Lectura, que nos patrocina, y, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la experiencia, pero eso sería la última semana de diciembre, y yo les voy a comentar más detalles, porque todavía no hemos definido bien el día, porque comprendemos que diciembre es súper ajetreado, que ustedes deben estar en hartas cosas, entonces estoy viendo qué día puede ser el más adecuado para la certificación. Pero nos va quedando solo un módulo, que es el de, repito, el jueves 16 de diciembre, a cargo de Catherine Muñoz. Bueno, y después de esa información, paso a la actividad. Como les contaba, la idea ahora es modelar la estrategia, y lo vamos a hacer por medio de un texto, un cuento, que es casi inédito de Mistral. Un antologador, no, fue un editor en realidad, un editor insertó este cuento al final de Desolación, pero en una edición, después de la primera edición de Desolación, que es de 1922 la primera edición, bueno, él insertó este cuento después. ¿Por qué? Porque este cuento Gabriela Mistral lo había enviado a una revista que dirigía Rubén Darío en Nicaragua, y Rubén Darío le publica este cuento, entonces queda ese cuento como ahí en esa publicación, y después se rescata. Entonces muy pocas personas lo han leído, y yo encuentro que es precioso, y vamos a ver por qué es precioso. Como hablábamos, lo importante de partir, que hay y los motivé, los arengué, ¿ah? Imagínense eso. Y ahora, como les contaba, la importancia de definir el objetivo que vamos a tener ante esta lectura. Vamos siempre a definir un objetivo en el antes de la lectura. Y este es comprender la información explícita e implícita del texto La raíz del rosal, de Gabriela Mistral. Para comenzar, aquí ya comenzamos, activar conocimientos previos, estamos en el antes. Y para eso, yo les voy a pedir que hagan relaciones con estas palabras, raíz, agua y tierra, ¿no? Por ejemplo, yo relaciono con raíz algo ancestral, con algo húmedo, no sé, así, ¿me entienden? Vamos haciendo esas relaciones. Cuéntenme, los miro aquí en la participación. Relaciones con asociaciones de palabras. Un listado mínimo de 3 palabras que se pueden asociar a los siguientes conceptos. Como estamos bajo modalidad oral, no es necesario que la escriban, sino que la pueden ir diciendo oral. Yo la escucho. Raíz inmensa, ¿puede ser? ¿Cómo? Una raíz inmensa, grande. Ya. Raíz inmensa, grande. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? El agua lo puedo asociar con el mar, océanos, ríos, cascadas, de todo lo que trataba Gabriela Mistral. Perfecto. Río. Mar, Tierra puede ser madre. tierra, lo relaciona Norma con madre.
¿Ya? ¿Qué otras relaciones hacemos con asociaciones hacemos con esas palabras? Previamente. Breno, raíz, nacimiento, agua, Raíz, vida y nacimiento, tierra, proveedor. raíz, Tierra podría tener relación con la naturaleza, con naturaleza, la madre, con nuestro planeta también. planeta. Muy bien, súper. Entonces hicimos esas relaciones, esas asociaciones, que van a ser muy importantes, dejémoslas en mente, ¿ya? Porque van a ser muy importantes para el final. Entonces dijeron que raíz la relacionaban con algo inmenso, grande, con nacimiento, agua con río, con mar, la tierra con madre, con naturaleza, con planeta. ¿Cómo quedar ahí? Con esas relaciones, ¿ya? Ahora, después de esa asociación, que corresponde a una estrategia, pasamos a otra, que es la mirada preliminar y las predicciones. ¿Cierto que yo les contaba que esa estrategia también se considera en el antes? Entonces, en esta oportunidad, porque no todos tienen por qué conocer a Gabriela Mistral, por ejemplo, un niñito o jóvenes, si estamos modelando con ellos la estrategia, entonces preguntamos, ¿conoces a Gabriela Mistral? ¿En qué contexto? Y ustedes me responden. Sí, es nuestra gran poetisa. Es nuestra gran profecía. ¿Y en qué contexto tú la conoces? Por sus poemas, Sí, de siempre, desde pequeña. Perfecto. Y ahora yo les pregunto del texto, pero así a manera simple vista, todavía no lo vamos a leer. Así como panorámicamente, desde arriba. Eh, ¿Qué información pueden extraer a simple vista de este texto? ¿De qué creen que va a tratar? ¿Qué información pueden extraer a simple vista de este texto y de qué creen que va a tratar? De la raíz de... De una raíz de rosal. Perfecto, ¿cierto? Eso nos dice el título. Perfecto. Sí. ¿Quién más cree de qué va a tratar? Hagan sus apuestas. Ciñéndonos a este panóptico nomás. O sea, esto de encima. Está escrito en prosa, Perfecto. puede tratar del nacimiento de la naturaleza, de las flores, Muy bien. puede ser. Vamos estableciendo, ¿cierto? Prosa, muy bien, porque identificó vamos despejando el género. Y si es prosa, yo les pregunto, ¿tiene más cara de cuento o de ensayo? ¿Qué creen? Para ir definiendo el género. ¿O es un poema? Lo veo como un cuento porque Ensayo. como se ve ahí, tiene como diálogos, Ya, ¿o no? Jacqueline, ya, Poco cuento. perfecto. Perfecto, Jacqueline, mira, ocupó la estrategia. Se fijó en una parte determinada del texto. Perfecto, felicitaciones, eso hay que ir haciendo. Entonces ella supone que es un cuento porque hay un diálogo. Perfecto. Ya, vamos avanzando. Entonces, y ahora vamos a comenzar con la lectura. La lectura la vamos a hacer colectivamente. Entonces, ustedes me dicen quién parte, quién sigue. Vamos a leerla entre tres. Y después la voy a volver a leer yo para que, por si es que no se entendió algo. ¿Ya? Me parece que tiene un perrito ahí ladrándole. Ojalá fueran míos. No es tuyo. Ya, vamos a comenzar entonces. Mi pregunta es, ¿ven bien ahí o lo amplío? Ampliarlo Ya. porque no se ve. Bueno, y además, ¿por qué les presento? De puro capricho estético, les presento la copia maquinografiada del original, escrito por Mistral. Entonces lo vamos a leer como manera de multimodalidad, ¿no? Como el texto, pero no solamente la transcripción del texto, sino que es además el manuscrito en máquina realizado por Mistral. Enviado de seguro a Rubén Darío. Este es una de las copias que debió haber enviado a Rubén Darío. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Leen bien ahí o amplío un poco más? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí mejor? ¿Ahí? No se ve completa. ¿Ah?
No, no se ve No se completo. ve completa, no. Voy a ir bajando. Yo voy a ir bajando. ¿Me entiendes, Norma? Vamos a ir así por parte para que se pueda leer bien. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta aquí, he aquí lo que hablaron una raíz de rosal. ¿Quién comienza? Vamos leyendo detenidamente, tratando de pronunciar bien las palabras, siguiendo el ritmo de las comas, para que comprendamos bien. ¿Quién comienza? ¿Me ayuda con esta primera parte? Es que no se ve. Cecilia, ¿ves? Es que no la visualizo bien. Escucha, No. Falta una parte de los, ¿cuánto se llama? De las líneas, porque está la pantalla. Ya. Tengo que volver a compartir entonces. Ahí. ¿No? Lo mismo. Igual se ve, no se ve entera. No, pues sí, es que vamos, Sí. aquí está No, entera. que él va a subir Yo voy después. a ir subiendo y bajando. Sí, Sí. pero ¿cuánto se llama? Las líneas no se ven completas. Por ejemplo, la primera de arriba dice, bajo la tierra como sobre ella hay una vida. Queda hasta ahí. No sé lo que ¿Lo ven pasa así? del otro lado. Usted, le hago una pregunta, ¿usted quiere que la leamos? Sí, la vamos a leer entre todos, Le leo las primeras líneas. por favor. Se las leo. La raíz del rosal. Bajo la tierra, como sobre ella, hay una vida, un conjunto de seres que trabajan y luchan, que aman y odian. Viven allí los gusanos más oscuros y son como cordones negros las raíces de las plantas. Y los hilos de agua subterráneos, prolongados como un lino palpitador. Dicen que hay otros aún, los gnomos, no más altos que una vara de nardo, barbudos y regocijados. He aquí lo que hablaron cierto día al encontrarse un hilo de agua y una raíz de rosal. Perfecto. ¿Quién leyó que no veo de aquí? Yo, Carol Becerra Santander. Gracias, Caro. Ya, vamos ahí. Quedamos en el diálogo. Aquí se abre el diálogo. He aquí lo que hablaron cierto día al encontrarse un hilo de agua y una raíz de rosal. Ya. ¿Quién lee esta parte? Por favor. Sigo yo, se quedaron callados los perros, parece. Ya. Vecina raíz, nunca vieron mis ojos nada tan feo como tú. Cualquiera diría que un mono plantó su larga cola en la tierra y se fue dejándola. Parece que quisiste ser una lombriz, pero no alcanzaste su movimiento en curvas graciosas. Y solo le has aprendido a beberme mi leche azul. Cuando paso tocándote, me la reduces a la mitad. Feísima, dime, ¿qué haces con ella? Y la raíz humilde respondió, verdad, hermano hilo de agua, que debo aparecer ingrata ante tus ojos. Ingrata a tus ojos. El contacto largo con la tierra me ha hecho parda y la labor excesiva me ha deformado, como deforma los brazos al obrero. También yo soy una obrera. Trabajo para la bella prolongación de mi cuerpo que mira al sol. Es a ella a quien envío la leche azul que te bebo para mantenerla fresca. Cuando tú te apartas, voy a buscar los jugos vitales lejos. Hermano hilo de agua, sacarás cualquier día tus plantas al sol. Voy a bajar un poquito. Ahora sí. ¿Ya? Busca entonces la criatura de belleza que soy bajo la luz. El hilo de agua, incrédulo pero prudente, cayó, resignado a la espera. ¿Sigo o...? Sí. Cuando su cuerpo palpitador, ya más crecido, salió a la luz,
Su primer cuidado fue buscar aquella prolongación de que la raíz hablara. Y, ¡oh Dios!, lo que sus ojos vieron. Primavera reinaba, espléndida, y el sitio mismo en que la raíz se hundía, una forma rosada, graciosa, engalanaba la tierra. Se fatigaba la rama con una carga de cabecitas rosadas que, hasta ahí veo, Ahí. que hacían el aire aromoso y lleno de secreto encanto. Y el arroyo se fue, meditando por la pradera en flor. ¡Oh Dios! Como lo que abajo era hilacha áspera y parda, se torna arriba seda rosada, como hay fealdades que son prolongaciones de belleza. Perfecto. Ahí está la raíz del rosal, este cuento brevísimo de Mistral, ¿cierto? Que nos comparte esta belleza, pero también hay un contenido aquí, ¿no? No es, hay una moraleja. Entonces, antes de pasar a las preguntas, al durante de la lectura, voy a volver a leerlo para que quede listo. Entonces dice, la raíz del rosal. Bajo la tierra como sobre ella hay una vida, un conjunto de seres que trabajan y luchan, que aman y odian. Viven allí los gusanos más oscuros, y son como cordones negros las raíces de las plantas, y los hilos de agua subterráneos, prolongados como un lino palpitador. Dicen que hay otros aún, los gnomos, no más altos que una vara de nardo, barbudos y regocijados. He aquí lo que hablaron cierto día, al encontrarse un hilo de agua y una raíz de rosal. Vecina raíz, nunca vieron mis ojos nada tan feo como tú. Cualquiera diría que un mono plantó su larga cola en la tierra y se fue dejándola. Parece que quisiste ser una lombriz, pero no alcanzaste su movimiento en curvas graciosas. Y solo le has aprendido a beberme mi leche azul. Cuando paso tocándote, me la reduces a la mitad. Feísima, dime, ¿qué haces con ella? Y la raíz humilde respondió: ¿verdad, hermano hilo de agua, que debo parecer ingrata ante tus ojos, a tus ojos? Contacto largo con la tierra me ha hecho parda, y la labor excesiva me ha deformado, como deforma los brazos al obrero. También yo soy una obrera. Trabajo para la bella prolongación de mi cuerpo que mira al sol. Es a ella a quien envío la leche azul que te bebo, para mantenerla fresca. Cuando tú te apartas, voy a buscar los jugos vitales lejos. Hermano hilo de agua, sacarás cualquier día tus plantas al sol. Busca, entonces, la criatura de belleza que soy bajo la luz. Y el hilo de agua, incrédulo pero prudente, cayó resignado a la espera. Cuando su cuerpo palpitador, ya más crecido, salió a la luz, su primer cuidado fue buscar aquella prolongación de que la raíz hablara. Y oh Dios, lo que sus ojos vieron. Primavera reinaba espléndida, y el sitio mismo en que la raíz se hundía, una forma rosada, graciosa, engalanaba la tierra. Fatigaba la rama con una carga de cabecitas rosadas. En el aire hermoso y lleno de secreto encanto. El arroyo se fue, meditando por la pradera en flor. Oh Dios, cómo lo que abajo era hilacha áspera y parda, se torna arriba seda rosada. Cómo hay fealdades que son prolongaciones de belleza. Bueno, hasta ahí, ¿no? Y ahora vendrían las preguntas. Entonces yo les pregunto a ustedes, durante la lectura, para evaluar la comprensión literal, ¿dónde ocurre la historia?
en la tierra. En la tierra, ¿cierto? ¿Y qué hay allí? Según el cuento. Bueno, hay, para mí, o sea, voy a decir Según el cuento. sí, según el cuento. Hay una conversación, o sea, primero hay como una introducción, como para irle mostrando al lector lo que hay debajo de la tierra, y después se surge una conversación entre hilo de agua y la raíz de la rosa. ¿Cierto? Lo que hay gnomos, hay, describe Hace que una hay, descripción. hace una descripción de cosas subterráneas. Exacto. Sí, sí. Y entre quiénes se produce el diálogo? Bueno, ella me respondió Cecilia, pero era entre El la hilo de raíz. agua y la raíz del rosal. Exacto. ¿Y qué características se pueden desprender de la raíz y del cordón del agua a partir de su diálogo? ¿Qué características se pueden desprender de esta personificación que se hace de la raíz y del cordón de agua a partir de su diálogo? El cuento lo dice, ¿no? A Lo que veces. pasa es que adquieren vida, el hilo de agua adquiere vida y le hace como un reproche a la raíz de la rosa, como que le Claro, reprocha. Y después, claro, claro. cuando ella se defiende, ahí como que él entiende un poco más el hilo de agua. Eso es lo que yo interpreto. Claro. Y además el texto dice que la raíz es humilde y dice que el cordón de agua es medio engreído, ¿no? Claro, por eso es que yo siento que le hace un reproche. Claro, claro. Que como que toma su agua y él quiere saber qué está haciendo con esa agua. Muchas gracias, Cecilia. Ya. ¿Y a qué se refiere en el texto con la expresión leche azul? Le pregunto quizá a alguien que no haya contestado, de los participantes en Emporio, por favor. ¿Qué se refiere en el texto con la expresión leche azul? Es el agua del que se alimenta la raíz, Exacto, es el agua, ¿no? creo yo que sí, que ¿Y qué, es el agua. y qué simboliza la raíz en la lectura? ¿Qué simboliza? Ya aquí, no, ¿qué simboliza? Como más moraleja, ¿qué simboliza la raíz? La raíz puede simbolizar La lectura. El como esfuerzo. sí, como el trabajo, Trabajo, sí, el el esfuerzo, esfuerzo, ¿no? el trabajo, la labor La labor de... dice que la labor Sí, sí, excesiva le ha deformado los brazos, como deforma el trabajo los brazos del obrero, ¿no? Y ante eso yo le pregunto, ¿y qué relación existe entre la realidad laboral puesta en la lectura y nuestra realidad laboral contemporánea? Aquí estamos en las preguntas inferenciales, ¿no? Es algo que está presente en el texto, pero también es algo que ustedes deberían inferir de su propia apreciación sobre el contexto, ¿no? Contexto actual. Entonces la pregunta es, ¿qué relación existe entre la realidad laboral expuesta en la lectura y nuestra realidad laboral contemporánea? ¿Puedo? Sí, por favor. Mira, en el contexto actual, lo que estamos viviendo ahora en el presente, yo pienso que, por ejemplo, la raíz del rosal nos simboliza el esfuerzo que tiene que hacer el trabajador hoy en día, el esfuerzo que tienen que hacer las personas Exacto. para poder subsistir, que tienen que empaparse de muchas cosas y hacer muchas cosas para poder sacar un salario mensual y expandirlo, hacerlo para una familia grande. Entonces yo encuentro que el rosal es un sacrificio enorme que hace, y igual como las personas, sobre todo las personas de nivel bajo y de nivel educacional, cultural y social bajo, son los que más sufren lo que esta clase social de elite, que en el fondo se sustentan de esto. Exacto, hay una invisibilización, ¿no? Como que hay una moraleja de que existen ciertos trabajos que son
subterráneos, invisibilizados, y que se llevan el esfuerzo mayor y que no son valorizados como debieran ser. Sí, comparto mucho lo que dice Cecilia. Bueno, y así vamos modelando el texto, ¿no? Las preguntas inferenciales. Y ahora, volvamos, ¿se acuerdan cuando yo les pregunté sobre la relación con las tres preguntas, sobre las tres palabras, raíz, agua y tierra? Y ahora vamos a hacer un ejercicio metacognitivo, en el sentido de que vamos a evaluar si se cumplen o no, si hay semejanza y diferencia entre estas relaciones que hicimos al principio con las palabras raíz, agua y tierra. Con raíz dijimos que inmensa, grande, nacimiento; con agua dijimos río, mar; con tierra, madre, naturaleza, planta. ¿Hay relación o no hay relación con la lectura? ¿Hay diferencias y semejanzas con las predicciones que habíamos hecho? Aquí se evalúa entonces la reorganización, que es parte de la estrategia del durante. ¿Ven? Así vamos modelando. Entonces, vamos como sumando una estrategia con la otra, la vamos conectando, y aquí en esta parte se preguntaría: complete el siguiente organizador gráfico a partir de las diferencias y semejanzas evidenciadas en la asociación de palabras previo a la lectura, ¿cierto? Cuando hicimos la asociación con raíz, agua, tierra. Y el significado otorgado después de la lectura. ¿Tenían el mismo significado que le dimos al principio las palabras raíz, agua, tierra, después de la lectura? Pareciera que no, ¿no? Hay más diferencias que semejanzas. Entonces ahí el estudiante o el aprendiz debería ser capaz de reconocer que no hay diferencia, o sea, no hay semejanza, ¿no? Porque si no estaría ahí equivocándose en la comprensión, y ahí podríamos evaluar y poder corregir, ¿no? Ya, y aquí ya la parte del modelamiento de la estrategia después de la lectura, cuando yo le hablaba de la lectura crítica, la apreciación, y aquí se puede preguntar, ¿cierto? ¿Qué te pareció que en la lectura se presentara un mundo subterráneo lúgubre? Aprovechar que la persona que me está hablando me responde esta pregunta. ¿Qué le pareció que en la lectura se presentara un mundo subterráneo lúgubre? Cuénteme. Dígame, ¿quién iba a hablar? Jacqueline, ¿no tiene el audio activado? Mi internet está inestable. Sí. Cuénteme. No, lo que pasa es que yo sí encuentro relación con lo que habíamos mencionado anteriormente, al inicio, ¿Sí? en el antes. Los conceptos que dijimos de raíz, agua y tierra, Uy, te escuchan malita. Naturaleza, por lo que yo de naturaleza Claro, sí, tienes razón. Había cierta relación en cuanto a naturaleza. Sí. Uy, Cecilia, te escucha malita. Uy, se cayó. Claro, sí, igual había una relación, ahora que yo me la saltaba, la de naturaleza. Finalmente, esta moraleja estaba situada en el espacio de la Tierra, ¿cierto? Ya, creo que vamos llegando al final. ¿Qué te pareció que la lectura se presentara un mundo subterráneo lúgubre? Se puede preguntar qué lectura puede realizar a partir de las situaciones puestas en la narración vinculada a la realidad social. Esas ya corresponden, ¿cierto?, a la lectura crítica, que es parte. Cecilia, creo que te habías caído, o no, o tu audio se escuchó malito. Sí, coincidía contigo de que había relación cuando se hablaba de naturaleza con la semejanza que se hacía. Y después se pregunta por apreciación: ¿qué sensación te produjo el texto? ¿Con qué mundo te identificarías tú, con el subterráneo, con el superficie? La idea de estas estrategias, como le contaba, era que ustedes puedan elegir el texto dependiendo del contexto del estudiante. está estable internet. Sí, sí,
sí nos dimos cuenta, no te preocupes. Pero muchas gracias por la participación. ¿Qué sensación te produjo el texto? ¿Se fijan? O sea, son preguntas que se van relacionando a la categoría de la estrategia. Vimos lectura, apreciación, inferencia, apreciación, lectura crítica. Breno, Dígame. yo no pude evitar recordar La higuera La higuera, cuénteme, ¿qué por qué? de Juana Ibarburu, Iberburú. claro. Pero solo que la higuera es la parte externa, digamos, o sea, según el texto es tan fea que es fea. ¿Te acuerdas que dice? Sí, es feísima, sí. Sí, claro. Le dice a la Sobre todo raíz. cuando dice, o sea, el hilo de agua le decía que era feísima Claro. la is. Feísima que me bebes, me bebes el hilo de agua. Yo creo que Claro. este cuento ella lo pensó como hacia niños, hacia más infancia, pero debido al cambio del tiempo, hay palabras que quizá antes se podían entender más o que ahora habría que trabajar. Bueno, también es parte de la estrategia los vocabularios, ¿no? Hacer vocabulario antes, hacer vocabulario durante, y ese vocabulario que sea sobre las palabras quizá que van a costar más, y ahí también se puede aplicar una estrategia de construir el significado con todos y después entregar, el mediador entregue la definición más aceptada de esa palabra. Pero hay distintas estrategias. Bueno, vamos llegando al final, me comienzo a despedir. Quedan las otras actividades subidas al Drive. Queda esta grabación subida a YouTube para que ustedes puedan volver a ella. Está también todo el material en el Drive, los textos de Condemarín. Me gustaría finalizar mostrándole la ubicación de estos. Denme un segundito. Ahí me dicen que están viendo. ¿Están viendo? Ahí, ¿qué ven? ¿La pantalla mía del Sí, computador? sí, ahí se ve el drive. Sí, Claro, sí. aquí está el Drive, ¿no? Con todos los módulos que llevamos hasta el momento. Y aquí está el módulo 7, que es el de hoy, taller de estrategias para la comprensión lectora antes, durante y después. Aquí están las actividades, la que alcanzamos a desarrollar hoy día fue la actividad 1. Hay una actividad 2 que ustedes pueden también desarrollar, pero con un texto no literario. Y una actividad 3 que es para desarrollar hábitos de discusión y realizar comentarios de texto, esto siempre en el marco de la comprensión lectora. También está el PDF del manuscrito del cuento que leímos hoy día, la presentación teórica, aquí en este PPT, y aquí al ladito la planificación. Y arriba, en esta misma carpeta del módulo 7, los textos, ¿ya? Con los cuales yo me basé para construir la estrategia. Pero hay mucho más estrategia y ustedes pueden modelarlas, emplearlas, dependiendo del contexto en el cual estén mediando, ¿ya? Eso, queridas y queridos. Espero que haya sido provechosa este módulo. Y eso, dejo abierto para palabras finales. Consultas. Muy provechoso y gracias porque nos dejas un tesoro de actividades, por lo menos nosotros los guardaremos para el próximo año porque nuestra escuela termina los niños esta semana que viene, ya todas sus actividades. Es más, un grupo de alumnos termina mañana porque como iban por turno, pero por supuesto que este drive, Obvio. como Queda decía, ahí, un tesoro. queda ahí Muchas para gracias. ustedes. Y están las actividades, ustedes pueden aplicarlas a sus contextos, cambiarle el texto. Pero ahí están esas estrategias, pues, ahí las fuimos viendo, ¿no? Pero lo importante es comprender la lectura como un proceso y no como de frentón. Hay que ir activando de a poco los conocimientos previos,
ir suministrando estas estrategias, las formas que se leen. Bueno, eso. Me despido y Breno, dígame. me gustaría aprovecharme de mientras alguien más decide también hablar, que no sé si represento a alguna de las personas que están acá, pero por lo menos de mi parte y las colegas de mi escuela, que ya alcanzó a llegar Norma, Jimena no, hemos estado preocupadas por las tareas que nos faltan, que la verdad es que no es por flojera, o sea, ya te cuento, nosotros salimos 2 semanas antes que el resto de los alumnos y todas las actividades se vienen así. Imagínate que estamos preparando ya certificados y cosas para la licenciatura. Entonces, de pronto, no sé, la metodología que tú utilizas nos permite participar un poco más en la clase y hacer como la actividad dentro de la presentación. Perfecto. Sin embargo, tenemos actividades que no sé si somos las únicas, las 3 que debemos o los demás también. Me refiero a los otros. La verdad es que A los otros la mayoría profesores. ha entregado los trabajos, pero yo, o sea, estoy completamente satisfecho con su participación. Quizá hoy día ha estado más menor, pero comprendemos el contexto, así que no se preocupen. A mí lo que me interesa es que participen hasta el último módulo, porque yo les conté al principio que para la certificación habían 2 maneras de certificar. Una era con la asistencia completa, otra entregando los trabajos, ¿ya? Entonces, yo no voy a ponerme pesado y decir, ¡ay, usted no entregó este trabajo! Tú, Carmen, tú, Norma, Jacqueline, Yoretti, han estado participando, no sé qué más se me escapa, Isabel, han estado participando constantemente, entonces yo entiendo, ¿ya? Yo entiendo. Lo que me interesa es que sigan participando, que participen del módulo que viene, del 8, y por supuesto que de la certificación, donde les vamos a entregar este diplomita por todas las horas que hemos realizado, que han sido bastantes, ¿no? Estamos aquí desde mayo. No, eso, Norma, no sé si tiene algunas palabras para ir cerrando. Sí, estábamos, como dice Carmen, muy preocupada por ese tema, porque no ha sido de no querer hacerlo, sino que por varias circunstancias, ¿ya? Pero se agradece en todo caso lo que usted está diciendo y el módulo de hoy día, a pesar de que igual llegué un poquito tarde, porque igual estaba en otra reunión, me gustó y todas las estrategias de antes, durante y después de la lectura van a estar, como dice Carmen, ahí ya para el próximo año. Eso. ¿Ya? Así que ahí las vamos a utilizar y todo, y creo que son súper buenas para nuestros niños, que en este caso son nuestra prioridad. Eso. Así que se agradece. Qué bueno, de eso se trata. Quedan ahí disponibles para el próximo año, ustedes pueden inspirarse con esas mismas, modificarlas, pero están ahí, se fijan, hay un apoyo. Eso es lo que ha tratado de hacer el Emporio. Sí. Así que muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, muchas gracias, Norma. ¿Vamos cerrando? ¿Sí? Breno, Cecilia. Breno, te quería dar las gracias porque yo estoy participando como una manera para que nos fuéramos conociendo, porque nosotros el 30 tenemos una actividad con Breno. Sí. Yo dirijo un club de lectura y bueno, él tan amablemente me va a hacer Gabriela Mistral, Vida y Obra y el poema del hijo, el 30, si quieren participar a las 18:30 horas. Breno tiene el link, así que se puede hacer llegar si es que le interesa, pero me encantó conocer un nuevo cuento de la Gabriela Mistral, me encantó, de hecho te lo voy a robar para trabajarlo porque es súper bueno. Sí. Y bueno, gracias por invitarme, me parece que me perdí de bastante, no tenía idea que estaba haciendo estos talleres, pero ojalá para una próxima vez pueda tomar el taller completo, pero voy a revisar el drive para ver qué puedo rescatar, porque yo hago ese mi trabajo. Sí, pues. El fomento de la lectura y la comprensión lectora en los niños, y que he sacado bastante material. Con lo poco que vi hoy día, rescaté harto material. Qué bueno, así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo. Eso se trata. Ya, entonces ahí quedaron 2 invitaciones, la invitación que hace Cecilia, y claro, yo voy a estar ahí mediando un club de la lectura en el cual vamos a leer el poema del hijo de Desolación. Este poema, por ese poema
se dice que la Academia Sueca se inclinó para entregarle el premio Nobel a Gabriela Mistral porque es una concentración verbal y espiritual mayor. Entonces, vamos a leer ese poema, vamos a modelar esta misma estrategia, yo creo, para cómo poder leer. Vamos a hacer un vocabulario previo, yo creo, en esa lectura, porque hay algunas palabras más complejas, más antiguas. Así que quedan invitados, cuéntenme quién quisiera participar. Yo voy a enviar el link al grupo de WhatsApp por si quisieran participar el martes 30 de noviembre. Eso, y el estreno de nuestra charla, yo no sé si se acuerdan, pero grabamos en Vicuña una charla y el jueves 2, o sea, el próximo jueves, se estrena por el canal de YouTube nuestro del Emporio. Es gratuito, ¿cierto? Se estrena, entonces yo también les voy a estar enviando esa invitación a ver si me pueden acompañar en el estreno para que hayan hartas visualizaciones. Es solamente yo le envío el link y ustedes el próximo jueves 2 de diciembre a las 4 de la tarde me sintonizan el canal de YouTube, así marcamos más participación, que siempre es importante por temas de rendición de estos proyectos, que son cosas cuantitativas, pero lo que yo rescato aquí es lo cualitativo, ¿no? Es su participación y su presencia. Eso, muchas gracias. Cariño a todas y a todos y gracias por la participación. Gracias a usted. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.